Buenas tardes, esta es una actividad oficial para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3, actividades del presidente de la República, Martín Vizcarra, desde Palacio de Gobierno. Escuchemos, Marilena Guayasco, en el punto. Buenas tardes, Rocío. Se ha iniciado la ceremonia de suscripción de la transferencia presupuestal a gobiernos regionales y gobiernos locales para la ejecución de proyectos de infraestructura educativa 2018. Esta ceremonia es encabezada por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Hace uso de la palabra el ministro de Educación, Daniel Alfaro. Los índices de pobreza y de anemia son enormes. 1 de cada 4 adultos es analfabeto y a pesar de eso creen en la educación. La institución de educación de inicial 116 es de adobe, como muchas de las construcciones de la zona, endeble ante los embates del clima. Todos han puesto el esfuerzo para elaborar un proyecto que ponga aulas, espacios de recreación, comedor, que cambie la vida de estos niños y se pueda eliminar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Así como la educación inicial en este colegio 116, tenemos 410 instituciones educativas que se van a beneficiar con la transferencia de 410 millones de soles que estamos haciendo a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, en su mayoría, el 93% de este presupuesto va al gobierno local y que se hace realidad gracias a un decreto supremo que nuestro presidente ha aprobado para poder realizar esta transferencia y seguir creciendo. Creemos que juntos, los gobernadores regionales, los congresistas, el Ejecutivo, podemos hacer que la educación llegue lejos, que el Perú llegue lejos, porque el Perú está primero. Gracias. Seguidamente, se procederá a la firma del decreto supremo que autoriza la transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 a favor de diversos pliegos, gobiernos regionales y gobiernos locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura educativa. El señor presidente de la República procede a la firma. De esta manera, el mandatario ha suscribido el decreto supremo en la cual se transfiere esta partida del presupuesto público del año fiscal 2018 al sector educación. Señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Buenas tardes, congresistas, gobernadores regionales, alumnos, alumnas, distinguidos periodistas. Como bien lo dijo el ministro de Educación, el día de hoy, a través de un decreto supremo que acabamos de firmar, estamos transfiriendo del Gobierno Nacional a los gobiernos regionales, pero principalmente a municipios, 404 millones de soles. Son 250 proyectos que comprenden 410 instituciones educativas que reciben estos recursos para, en función de las necesidades de cada una de estas instituciones educativas, poder atender una mejora en su infraestructura. Es fundamental. Necesitamos fortalecer la educación en todos sus aspectos. Uno de ellos es la infraestructura, no el único. Tenemos que mejorar la atención al docente, mejorar la gestión de las instituciones. Es una serie de factores para los cuales tenemos que trabajar juntos los 3 niveles de gobierno. Por eso agradecemos aquí como una demostración de compromiso a los gobernadores regionales. Pero estamos hablando aquí de un sector prioritario que es educación. La semana pasada hicimos lo propio, más de 500 millones de soles en transferencias en salud. La próxima semana estamos sacando las transferencias también en otros sectores que es de suma importancia y para el cual también los convocaremos para hacer de su conocimiento, que es transportes y comunicaciones y, adicionalmente a ello, vivienda, construcción y saneamiento. Tenemos aproximadamente en esos sectores
más de 2.500 millones en transferencias, de presupuesto que de cada sector está previsto transferir a los gobiernos locales y regionales para que puedan hacer en la misma línea. Es decir, educación transfiere a educación, pero de las regiones y municipios. Salud hace lo propio a salud de las regiones y municipios. Por eso es que es a través de decreto supremo. Sin embargo, también con el ministro de Economía, con el primer ministro, estamos viendo algún análisis integral del presupuesto para poder hacer en algunos aspectos muy definidos una redistribución de presupuesto a favor también de los gobiernos regionales y municipales en una transferencia que también la debemos hacer en este mes de mayo de alrededor de 2.300 millones de soles, está afinando la cifra. Entonces, vemos que en este mes de mayo vamos a transferir alrededor de 5.000 millones a los gobiernos regionales y gobiernos locales. También cumpliendo el compromiso que asumimos con los gobiernos regionales en el GORE ejecutivo, donde teníamos que hacer una inyección de presupuesto, no solamente en los proyectos de continuidad, sino también para darle algunos proyectos que ustedes han priorizado como conocedores de la realidad y problemática de cada región para poder atender en este último año de gestión de regiones y municipios. Entonces son 5.000 millones para este año, adicionales al presupuesto que tienen, transferidos del Gobierno Nacional a ustedes, gobiernos regionales, gobiernos locales, para mejorar sectores tan importantes como el día de hoy de educación. Adicionalmente a ello están las transferencias que también están próximas a realizarse de reconstrucción. Reconstrucción que es una cuenta aparte, ¿no? Es decir, la fuente de financiamiento está claramente identificada y hemos visto por qué precisamente está demorando tanto, ¿no? Está demorando en exceso porque había unos entrampamientos, como por ejemplo que algunos proyectos ya se les había asignado desde la región un presupuesto a través de bonos. Y luego ya, ahora teniendo el presupuesto completo para el proyecto de manera integral, la norma de la reconstrucción dice que no puede tener otra fuente de financiamiento, sino exclusivamente la de reconstrucción. Entonces tenemos que ver ya internamente cómo hacemos para revertir el tema de bonos, para darle el íntegro del otro presupuesto. Temas administrativos tan simples de entender, pero tan complejos de solucionar, que ha generado que meses los gobiernos regionales afectados por el fenómeno del Niño Costero no puedan tener los recursos que los tenemos aquí separados y que no los podemos asignar por ese tipo de inconvenientes. En consecuencia, estamos generando lo que había propuesto el ministro de Economía, el primer ministro, la reactivación económica a través de un impulso a la inversión pública de manera concreta con estas transferencias para que esto se genere no solamente en fuentes de trabajo mientras que se realizan las obras, sino en una mejora del servicio de salud, educación, vivienda, saneamiento, transportes, comunicaciones y de todos los sectores en favor de todos los peruanos. Así que muy contento de concretar hoy día esta transferencia de 400 millones a favor de la educación, pero más contento aún de saber que vienen otras transferencias y que a lo largo de este mes, no estamos hablando de acá 3 meses, a fin de año, en este mes, en el mes de mayo, debemos tener alrededor de 5.000 millones de soles de transferencias del Gobierno Nacional a ustedes para que, yo estoy seguro, sean bien utilizados en favor de todos los peruanos. Muchas gracias. Palabras del presidente Martín Vizcarra. Seguidamente, quien ha anunciado además el señor que próximamente se van a destinar del Gobierno Nacional 2.500 millones de soles más para proyectos de obras en el interior de nuestro país. Perfecto. La entrega la hará el ministro de Economía y Finanzas al Acto ministro de seguido, el Educación. ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, va a hacer entrega simbólicamente del cheque por 404 millones de soles al ministro de Educación, Daniel Alfaro. Una transferencia presupuestal para
obras de infraestructura destinado a los gobiernos locales y también a los gobiernos regionales para el sector educación. Son recursos del gobierno nacional para este fin. Posteriormente va a tener lugar la foto oficial de las autoridades. Se realizará una conferencia de prensa. Inmediatamente se ha anunciado ya la conferencia de prensa a los asistentes. De gestión. Buenas tardes, presidente, ministros. De parte del Diario de Gestión tengo esta pregunta. Hoy tengo dos preguntas, una para el ministro de Economía y otra para el presidente. Hoy en la Comisión de Economía del Congreso, en la sustentación de las facultades, ha mencionado que el gobierno evalúa reducir las deducciones para el pago del impuesto a la renta de los trabajadores. Yo quería que quizás si se pudiera explayar un poco más en esta propuesta, ya que también ha comentado que mientras el Perú se deducen 7 UIT, en otros países de la región el promedio es 3 UIT, ¿no? ¿De qué forma se haría? Y también ha mencionado que se darían más beneficios para 1.3 millones de contribuyentes que utilicen los comprobantes de pago, ¿no? Quería saber de qué manera, quizás un poco más exacta, podría comentarnos. Y para el presidente, el tema de en la Comisión de Defensa del Consumidor hoy se ha aprobado el semáforo nutricional. Ya en la PCM habían dicho que el lunes iba a hablar con Fuerza Popular sobre este tema para defender el tema de los octógonos, que es la posición del presidente Vizcarra. Yo quería saber ahora qué hará el gobierno al respecto. Sí, buenas tardes. Lo que hemos estado discutiendo hoy en la Comisión de Economía es un conjunto amplio de temas desde el ámbito de crecimiento económico, competitividad, productividad y algunos temas evidentemente desde el punto de vista fiscal, ¿no? Tanto de gastos como algunos afinamientos, ¿no?, al sistema tributario. Entonces, el tema siempre hay que verlo en el paquete completo, ¿no? Las preguntas aisladas siempre llevan a focalizar solamente en ese tema, ¿no? Entonces yo creo que es inexacto siempre solo concentrarse en medidas o cualquier tipo de acción de forma aislada. Este gobierno desde el inicio, desde su primera semana, está teniendo una vocación para el crecimiento, la reactivación económica, con un horizonte al 2021, ¿no?, para dejar al Perú camino a la prosperidad, para que la próxima administración tenga espacio para continuar con un crecimiento que como mínimo debe llegar al 5%. Este plan que hemos elaborado en el gobierno tiene dos patas fundamentales, ¿no? Un pilar de crecimiento económico y un pilar de sostenibilidad fiscal. Y ambos tienen que ir juntos, no son separables, ¿no? Entonces, no se puede hablar de uno, no se puede hablar de sostenibilidad fiscal sin hablar de crecimiento, no se puede hablar de crecimiento sin sostenibilidad. Entonces, por eso es muy inexacto siempre hablar solamente de un aspecto, sobre todo porque uno puede tener un plan y las cosas van saliendo de uno en uno. Entonces quiero empezar primero por lo que justamente hemos hecho en las primeras 4 semanas, que es medidas orientadas a que el país crezca. Desde el primer día, y continuamos justamente con estos temas hoy, estamos inyectando en la economía casi un punto del Producto Interno, que con efecto multiplicador estamos en 7.000, casi 10.000 millones de soles, que están orientadas en inversión pública, fundamentalmente en infraestructura. Hoy estamos viendo el caso de infraestructura educativa, hoy están viendo los recursos que se están transfiriendo efectivamente a las regiones. Y estamos con esa vocación yendo a las diferentes visitas a las regiones, como ustedes saben. Casi 10.000 millones como efecto en economía de inversión pública. Otra decisión importante que ha tomado este gobierno ha sido el de reactivar la cadena de pagos en el sector construcción. Ahí habían involucrado 30.000 millones de soles paralizados en inversiones, que gracias a esa medida hoy son inversiones en el sector privado que hemos facilitado, hemos liberado,
Y vamos sumando, ¿no? 30.000, 10.000, ya sumamos 40.000 millones de soles. Dentro del paquete, dentro del pedido de facultades, hay un programa muy fuerte que es el del Fondo Crecer, que es básicamente financiamiento de la mediana y pequeña empresa, que son 1.000 millones, que tiene un apalancamiento de casi 8, y solo para comenzar estamos hablando de casi un efecto de 8.000 millones de soles en la economía. Entonces, si vamos sumando todas esas cosas que hemos venido sacando desde el primer día, en solo 5 semanas, estamos tomando decisiones alineadas al crecimiento económico mucho más de lo que han tomado otros gobiernos previamente. Entonces, eso es sobre todo lo que hay que ver dentro del paquete completo. Estamos hablando de casi 60.000 millones de soles que hemos facilitado que vuelva a funcionar en la economía, 8 puntos del Producto Bruto Interno que ya se está empezando a observar en los datos de crecimiento económico que han sido, que vamos conociendo en este mes. Las proyecciones de crecimiento, no nuestras, sino de otros analistas, dicen que la economía está creciendo al ritmo de 6 en abril y dicen que la campaña de mayo ha ido estupenda. Las encuestas, en general todo lo referido a confianza empresarial, señalan que hay mayores expectativas de empleo, mayores expectativas de crecimiento. Estamos realmente en una buena ola, creo yo, y realmente estamos orientados a ese punto del crecimiento y reactivación. Ahora tienes el lado tributario, fiscal. Efectivamente, estamos viendo algunos afinamientos, debemos recuperar esta vía. Lo que ha mencionado usted está entre los aspectos que estamos revisando, viendo qué puntos trabajar. Estamos hechos básicamente comparativas con otros países, ¿no? Viendo dónde tenemos algunas fortalezas, dónde tenemos algunas flaquezas, ¿no? Y es básicamente eso, ¿no? Estamos lo que sí observamos es que hay cosas en este punto y en otros tantos que he mencionado que vale la pena seguir discutiendo y trabajar, nada más. O sea, hoy tenemos todavía, recuerden ustedes, luego de facultades, un número amplio de días para empezar a discutir el tema, entonces hoy sería bastante inexacto yo dar detalles sobre ese tema. Sobre el tema de la alimentación saludable, efectivamente, la Comisión del Congreso ha aprobado la semaforización dentro de este programa. Nosotros seguimos trabajando el tema del reglamento. Se ha querido o se quiere a veces confrontar dos opiniones entre el Ejecutivo y el Congreso. No es tal. Nosotros lo que estamos buscando es el beneficio de la población y particularmente de los niños, que tengan un sistema de conocer los alimentos de la manera más sencilla, más fácil posible. Así que el día de mañana tenemos, como es nuestra conducta, dialogar otra vez con los colegas del Congreso y probablemente buscar una suerte de decisión consensuada. Ojalá que así sea, y estamos trabajando en eso. El beneficio que buscamos, tanto el Congreso como nosotros, es la población. Y dentro de la población, particularmente los niños, que son los más vulnerables. Nuevamente, Gisú Guerra, de Willax. Buenas tardes. Aquí. Me gustaría saber, en principio, estas transferencias que hoy día se están concretando, ¿en qué plazo van a estar en las respectivas cajas de los gobiernos regionales y de los municipios? Luego, al ministro de Educación me gustaría preguntarle también, ayer la Comisión de Educación le dejó una tarea pendiente, si se puede decir así, que era resolver en cuando se eduque a los escolares, que tenemos una muestra acá, sobre la lucha contra el terrorismo, si se iba a seguir empleando el término conflicto armado interno o guerra. Entonces quería saber si ya tenía una decisión al respecto. Y al presidente Vizcarra, me gustaría preguntarle, ayer fue pública una foto de usted con Paolo Guerrero. Nos gustaría saber si fue Paolo Guerrero quien le pidió venir a Palacio o usted lo convocó. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente tuvimos una reunión muy
fructífera el día lunes en la Comisión de Educación. Intercambiamos muchos puntos de vista sobre la política educativa del 2021. Uno de esos puntos fue la preocupación por cómo estamos aproximando el tema de terrorismo en nuestros textos y cuadernos de trabajo, pero más que todo en nuestros textos escolares. Lo que acordamos fue generar una revisión conjunta de los textos escolares para, en consenso y en el ámbito más plural que tiene el Congreso, poder tomar las mejores decisiones sobre las oportunidades de mejora que tenga el texto en cuanto a las dominaciones que usted está mencionando. En cuanto a aspectos pedagógicos, eso lleva a ser una rectoría del Ministerio, pero que tiene que ver más con una metodología. En cuanto a contenidos, queremos poner esto a discusión. Gracias. Mire, respecto a las transferencias, hoy día se firma, ya se firmó el decreto supremo, mañana se publica y en el transcurso de la semana están ya de manera efectiva este dinero en las cuentas de gobiernos regionales y gobiernos locales. Esta semana, o sea, es inmediato, ¿no? Eso es lo importante. Respecto a Paolo Guerrero, todos sabemos que el día de ayer llegó a nuestro país. Inmediatamente, cuando nosotros nos enteramos, estábamos esperando que Paolo venga, se instale en su vivienda para poder conversar con él. Y, sin embargo, a iniciativa de él, recibimos una llamada alrededor de mediodía pidiendo una reunión, dada la importancia del tema, un tema deportivo de coyuntura. Inmediatamente programamos nosotros para recibirlo, dada su pedido de conversar en horas de la tarde. A las 5:30 vino él junto con otras 4 personas. Vino con su madre, con su novia y con 2 abogados. Vinieron 5 personas y hemos podido escuchar directamente de primera fuente de él como de sus abogados el proceso que ha llevado a esta sanción, a este laudo que nosotros consideramos que es injusto. Definitivamente. O sea, el laudo es claro y manifiesta de que no ha habido ninguna intención del jugador de dopaje, no ha habido ninguna intención, y así dice el laudo, del jugador de tener una ventaja física, pero sin embargo, reconociendo eso el laudo, sanciona una supuesta negligencia con una pena totalmente desproporcionada de 14 meses, cuando la primera sentencia ya había sido cumplida. Entonces, recibimos la información de Paolo y la gente que lo acompañaba de que ellos están iniciando un procedimiento para anular ese laudo arbitral que le confiere esta sanción de 14 meses de suspensión. Para ellos están recurriendo al Tribunal Federal Suizo para solicitar, dado que este laudo no se ha cumplido la garantía del debido proceso, piden la anulación del laudo a través de este Tribunal Federal Suizo. Pero mientras que el tribunal se pronuncia, también presentará una medida cautelar para que se suspende el laudo en ese proceso. Ese es un tema netamente legal, que lo tiene que hacer Paolo con sus abogados. Y como ustedes saben, si nosotros respetamos las instancias y las competencias aquí en el Perú, también en el extranjero. Pero ¿dónde va la ayuda que podemos y fue solicitada por parte del jugador Paolo Guerrero? Nosotros, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos una embajada en la Confederación Suiza. Precisamente está el embajador Luis Enrique Chávez en la Confederación Suiza. Entonces lo que vamos a dar es ese soporte en cuanto a las gestiones que ellos hagan para que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, la Embajada de Suiza pueda estar a disposición de Paolo, de sus abogados, para que este proceso legal que está iniciando en el Tribunal Federal Suizo también sea acompañado por el Estado peruano a través de su embajador, que es una de las responsabilidades que tienen las embajadas. Las embajadas tienen
la responsabilidad y la obligación de atender a los peruanos que están fuera del país en las diferentes jurisdicciones, diferentes países. Entonces, es una obligación que tenemos, con mayor razón en este caso, cuando consideramos que el reclamo está plenamente justificado. Eso es lo que hemos conversado y estaremos haciendo seguimiento. Hoy día hablamos del tema con el canciller, con los ministros, y le dimos ya el encargo al canciller para que haga el seguimiento de todo este proceso y la asistencia a Paolo Guerrero, como ciudadano, como peruano, que está haciendo valer sus derechos en la Confederación Suiza. Seguidamente, pregunta de Marcial Vilela, de Exitosa. Presidente, buenas tardes. Marcelo Vilela, de Radio Exitosa. Estamos en transmisión en vivo y nuestros oyentes los están escuchando. La pregunta es, ¿ya se tomó la decisión de anular los contratos con las petroleras suscritas en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski antes de su renuncia? Es la primera pregunta. Y la otra pregunta es, ¿se atrevería a pedirle ante la FIFA una indemnización o, bueno, quizás la oportunidad previa para que Paolo Guerrero retorne al terreno de fuego? Sobre la segunda pregunta, creo que ya le hemos explicado. Está iniciándose un proceso ante el Tribunal Federal Suizo para anular este lado arbitral. Ese es un proceso que lo hace Paolo con sus abogados y nosotros respaldamos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañamos en el proceso para darle el respaldo y el seguimiento correspondiente. Esperemos que ese camino que ha elegido Paolo con sus abogados sea satisfactorio, esperemos, pero depende definitivamente del Tribunal Federal Suizo y que también admita esta medida cautelar de suspensión de la sanción mientras que se pronuncie. Y eso vamos a estar haciendo el seguimiento. Respecto a los contratos de estas concesiones, no hay contrato firmado. Lo que se ha dado es la concesión, pero no hay contrato. Y nosotros estamos analizando, primero que nada, hemos dicho que no vamos a firmar hasta que no haya claridad en todo el procedimiento. Y el ministro de Energía y Minas, justo el día de hoy en Consejo de Ministros, conversando con el ministro de Economía, ministro de la Producción por el Viceministerio de Pesquería y la ministra del Ambiente, están el día de hoy teniendo una reunión para tratar este tema y plantear una alternativa ante este proceso que genera suspicacia por el hecho de haberse suscrito esta concesión justo el mismo día que nosotros estábamos asumiendo la presidencia de la República. Estamos en evaluación, pero no hay contrato firmado y hemos suspendido la firma del contrato hasta que no haya claridad de todo el procedimiento. Siguiente pregunta, Iván Atílano, de Perú 21. Buenas tardes. Presidente, ayer se publicó un decreto supremo aprobando la transferencia de las obras de reconstrucción por 1.500 soles a los gobiernos regionales y municipales, que va en la línea con esta tendencia de descentralizar el gasto que está teniendo el gobierno, no solo en reconstrucción, sino también en otros sectores como vemos ahora, ¿no? Mi pregunta va por las medidas para controlar que estas transferencias a los gobiernos se ejecuten de manera correcta, que no se caiga en corrupción, ya que se está tomando medidas de descentralización. ¿Cómo se va a controlar estas transferencias? Y la segunda consulta que tengo es para el Premier. Llamó la atención una resolución ministerial donde se aprobaba el viaje de la vicepresidenta Mercedes Arauz a Francia, a París, para una reunión de la OCDE. Llamó la atención el pasaje que costaba $7.000. En la línea de esta política de austeridad que el Premier mencionó que se estaba optando por no viajar en primera clase, ¿qué explicación da esto? ¿Cómo se puede entender? Gracias. Los mayores primero. Con respecto al pasaje de la señora Mercedes Arauz, la congresista Mercedes Arauz y vicepresidenta de la República, muy sencillo. Nosotros nos reafirmamos en una posición de austeridad. Si se ha comprado un pasaje de esa manera, es una excepción única, además. En tanto, ella es representante especial de Perú por parte del Ejecutivo ante la OECD
y tenía que hacer un viaje de urgencia, de tal manera de que el pasaje económico ya no se pudo conseguir y tuvimos que apelar a este pasaje que no es ni será la manera de viaje de todos los funcionarios públicos, ¿no? Cualquiera que sea el rango que tenga. Por lo tanto, no hay un privilegio particular, ni la habrá tampoco. Respecto a las transferencias, efectivamente, ya hemos hecho, salió esta resolución especificando de que parte de los proyectos que estaban separados para que los ejecute la autoridad sean transferidos para que los ejecuten gobiernos locales principalmente. No tenía lógica que había una serie de proyectos de construcción de instituciones educativas que por su envergadura no eran de ninguna complejidad, los tenga que hacer una institución desde la capital de la República cuando existe el conocimiento y la capacidad en gobiernos regionales, gobiernos locales para que puedan hacer. No puede ser que incluso había una perspectiva que, por ejemplo, trabajo de construcción de pistas y veredas en distritos tengan que ser construidos por la autoridad cuando ese es un trabajo que perfectamente lo puede hacer y no solamente lo hace frecuentemente en los municipios. Entonces, eso está simplemente dando ese orden lógico de quién debe hacer estos trabajos. Pero claro, tiene que hacer con transparencia y con control. Por eso aquí, recuerden ustedes, señores periodistas, en este mismo salón se emitió una norma de modernización de la Contraloría para que, entre otras cosas, por ejemplo, la Contraloría designe al jefe del órgano de control interno de todos los municipios. Existe ahora, o existía un gran porcentaje de municipios que no tienen órgano de control interno, y muchos de ellos que sí lo tienen, el nombramiento del jefe del órgano de control interno municipal es por cargo del alcalde. Entonces no puede controlar al alcalde alguien que fue nombrado por el alcalde. Eso en la norma que aquí se promulgó precisamente cambia para que todos los municipios, como es en gobiernos regionales, el jefe del órgano de control interno lo designe la Contraloría, lo pague la Contraloría y entonces puede hacer el control y seguimiento de los proyectos. Entonces, sí, tenemos que hacer inversión, tenemos que agilizar la inversión, pero eso no puede ser motivo para que se haga una mala inversión y eso lo estaremos controlando. Señoras y señores, la conferencia de prensa y la ceremonia de suscripción de la transferencia presupuestal a los gobiernos regionales y locales. La ceremonia, posterior conferencia de prensa encabezado por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Retornamos con ustedes a estudios. Hasta aquí esta transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Continúe con nuestra programación habitual. Muy buena tarde.